Eh, Hoy vamos a continuar con esta línea que estamos haciendo acá en Problemática, que es seguir cómo en distintos momentos de la historia este problema del Arjé ha tomado distintas soluciones. Es decir, cómo este problema que es cuál es el origen de las cosas o por qué las cosas son como son o cuál es el principio explicativo de las cosas, ese problema que existió siempre, el humano lo ha resuelto de distinta manera, es decir, ha dado distintas respuestas, ¿no? La primera respuesta que yo le dije la vez pasada, lo primero que hace el ser humano, la primera solución que dio es una respuesta religiosa, que dice que la arjé, o el principio explicativo de la realidad, son los dioses o lo que hacen los dioses. Esa respuesta toma una forma narrativa que es el mito. Ok, ya vimos bastante sobre la mentalidad religiosa y sobre cómo se producen estos mitos a partir de ese contacto que hay con el pleno sagrado, a través de ciertos seres excepcionales que de alguna manera narran o cantan esos acontecimientos divinos. Bueno, lo que yo les voy a explicar hoy en tres partes es, en una primera parte, que sería este video que estamos grabando, en la primera parte vamos a ver cómo se pensó un clásico tema dentro de la historia de la filosofía, que es el paso del mito al logos. Es decir, una vez que ya más o menos tenemos una idea general sobre lo que es el mito, cómo se explicó la aparición de la filosofía, es decir, cómo se pasó de este pensamiento mítico al pensamiento filosófico, por lo menos en la Grecia antigua. O cómo se pasó, cómo se cambió, cómo apareció la filosofía, aunque el mito siguiera existiendo. El título de ese tema es El paso del mito al logo, que no es más que pensar cómo surge la filosofía. Habiendo mito, ¿de dónde surgió la filosofía? ¿Por qué razones? ¿Por qué? ¿Cómo? Superando, no, complementando, poniendo otro modo de respuesta. Entonces, en la primera parte vamos a ver cómo la historia de la filosofía respondió a ese problema del paso del mito al logos, que insisto, es entender cómo nació la filosofía. Cuando digo logos me refiero al pensamiento filosófico, que sería una segunda respuesta, ¿no? Digo, está el problema del Arjé, una primera respuesta es el pensamiento religioso del mito. Una segunda respuesta que dio la humanidad es el pensamiento secular de la filosofía, que es lo que yo estoy llamando ahora logos, el paso del mito al logos. Bien, ¿cómo surgió esto? Hay una respuesta tradicional sobre cómo fue ese paso, que se fue consolidando a partir del siglo XVIII y XIX en Europa y que compromete fuertemente el pensamiento europeo en relación a lo que estaba pasando en ese contexto del siglo XVIII y XIX, sobre todo en el XIX, que es el contexto en el que Europa está conquistando el mundo en su colonialismo, ¿no? Es el gran colonialismo europeo que este, termina conquistando África y Asia. En ese contexto, en el que Europa se está posicionando como la potencia mundial y hegemónica, aparecen interpretaciones acerca de qué fue ese origen de la filosofía. Es decir, interpretaciones sobre cómo fue ese paso del mito al logos. Primero voy a explicar esto entonces desde esa perspectiva tradicional, que vamos a decir que es una perspectiva eurocéntrica, y después en un segundo momento, que va a ser la siguiente parte de la clase, el siguiente video, vamos a ver algunos ejemplos de mitos, más ejemplos, no como los conté en la vez pasada, pero les voy a leer algunos fragmentos para que podamos evaluar mejor, con más herramientas, esa interpretación que hizo el siglo XIX sobre lo que fue el paso del mito al logos. Y en tercer lugar, vamos a explicar cómo en el siglo XX se explica el surgimiento de la filosofía, cómo el siglo XX respondió al problema del paso del mito al logos. Ok, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Avanzamos? Sí. Ok. Bien, entonces, interrúmpanme cuando quieran, no pasa nada, me preguntan lo que quieran. O por el chat o por el micrófono, lo que ustedes quieran. Bien, lo primero que vamos a decir entonces es que eh, cuando Europa y la Academia Europea y los filósofos y los pensadores empezaron a organizar esta historia de la filosofía, observaron que, bueno, la filosofía, por supuesto, nace en el siglo VI a.C. en Grecia, y que, según estos pensadores europeos, que insisto, son una larga tradición, pero que se, se define claramente en el siglo XIX, lo primero que observan es que la filosofía es la emergencia de un saber que tiene características muy distintas a las del mito. Entonces, ¿qué es eso que nació en Grecia en el siglo VI?
Si había mito y apareció algo que es diferente, que llamamos logos o que es la filosofía, ¿qué es eso? ¿Por qué decimos que es algo diferente? ¿No? ¿Qué es lo que hicieron estos griegos que habla de un pensamiento distinto del que ya existía? Acá lo que me interesa que se entienda bien es que la consideración acerca de qué es ese pensamiento nuevo, es decir, de qué es la filosofía, cómo podemos caracterizar a ese logos que nace en el siglo VI, depende de la concepción que tengamos del mito. Es decir, la explicación que el ser humano conocía en su totalidad sobre cuál es el problema del arjé era el mito. Eso estamos todos de acuerdo. Los griegos parecen que inventan otra respuesta. Habría otras formas, ¿no?, de pensarlo. En Oriente hay otras respuestas distintas. Pero imaginemos que para ir acotando la historia en Occidente, los griegos inventan una respuesta distinta. Bien, ¿qué es esa respuesta distinta? ¿Qué es el logos? Bien, digo que para entender cómo se caracterizó a ese pensamiento nuevo, cómo se lo entendió, cómo se lo explicó, hay que entender cómo se entendía el mito. Es decir, depende de la concepción acerca del mito, la concepción que tengamos acerca del logos. Entonces, para entender cómo se pensó el origen de la filosofía en el siglo XIX, tenemos que entender primero cómo pensó el siglo XIX al mito, que era el pensamiento que existía antes. Y acá viene algo tradicional, lo voy a explicar de manera muy esquemática, como estamos haciendo un poco en todas estas clases introductorias. Lo primero que tenemos que entender es que en el siglo XIX, y antes también, por supuesto, pero en el XIX yo me voy a concentrar acá, en el siglo XIX en Europa, el pensamiento, tanto filosófico como científico, por lo menos los que cursaron antropología lo saben esto, es fuertemente eurocéntrico, ¿no? Es decir, considera que Europa es el eje del mundo y la medida universal, ¿no?, con la que todos los pueblos se miden y se evalúan si uno está mejor o peor, ¿no? Entonces, claro, Europa, que ya tiene una historia más o menos larga de algunos siglos, no sé cuántos, habría que ver dónde empieza Europa, pero Europa, que ya tiene una historia en relación a la filosofía y a la ciencia, eh, ¿cómo piensa el mito? ¿Cómo piensa a ese saber que tenían los pueblos que Europa identifica como no europeos u occidentales? Una primera cosa importante para entender. Cuando Europa en el siglo XIX piensa a la Grecia antigua, la piensa como parte de su propia historia. Es decir, Europa cuando mira a Grecia, cuando mira a la Grecia de la antigüedad, ¿no?, y Europa en el siglo XIX estamos hablando de los años 1800, y la Grecia de la antigüedad clásica es el siglo sexto, quinto, cuarto antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de 2500 años. Cuando Europa mira 2500 años para atrás y encuentra Grecia antigua, encuentra que ahí está Europa, como si ahí estuviera su inicio. Entonces, Europa, que posee el saber filosófico y científico, cuando piensa lo que había antes, lo que los otros pueblos tenían alrededor de Grecia, que es decir, cuando piensa lo que los pueblos tienen alrededor de Europa en el siglo XIX. Entiendan esa comparación, ¿sí? Esta Grecia que nace rodeada de los pueblos no griegos. Todo el mundo tenía mito. Los griegos inventan la filosofía. Entonces todo el mundo tiene mito y acá hay filosofía. Según la Europa del siglo XIX, esto habría que cuestionarlo, esta tradición que empieza en Grecia continúa y desemboca en la Europa del siglo XIX. Bien, acá está Europa y el resto del mundo que está conquistando Europa. África y Asia fundamentalmente. Bien, si los griegos inventaron un saber nuevo, ¿qué tipo de saber había alrededor de Grecia? Que es qué tipo de saber tienen estos pueblos que nosotros estamos conquistando. Bien, entonces ahí está la consideración acerca de cómo entendió Europa al mito. Y Europa lo entendió desde esa posición imperialista que tenía en el siglo XIX, que era considerar que los pueblos no europeos eran pueblos como menores de edad, pueblos como infantiles o inmaduros que necesitaban de la tutela de un pueblo adulto y mayor de edad. Grecia es el pueblo adulto en el mundo antiguo y Europa es el pueblo adulto en el mundo moderno colonial. Entonces, cuando se piensa así, Europa dice que el tipo de conocimiento que tienen los pueblos infantiles o esos pueblos que son inmaduros, claramente es un conocimiento también infantil e inmaduro. El mito fue entendido en primer lugar como un conjunto de relatos irracionales, productos de la imaginación, infantiles, como si fueran productos de la mente de un niño. Entonces se creía que esos mitos
no tenían un valor explicativo, que eran disparates, que no había cómo entender, no había cómo encontrar inteligibilidad allí, es decir, no había cómo entender algo que tuviera sentido o que hiciera sentido. Y por lo tanto, si yo entiendo así al mito, el saber nuevo que aparece, eso que los griegos hicieron de distinto, ¿cómo lo caracterizamos? ¿Qué es lo distinto que tiene ese nuevo saber? Acá está la razón. Acá nació el pensamiento racional. Eso es lo que dice la Europa del siglo XIX. Entonces, la Europa del siglo XIX definió a ese logos naciente en el siglo VI como saber racional en oposición al saber irracional de los mitos. Si yo considero que Grecia continúa hasta Europa, y ahora está Europa con África, Asia y Latinoamérica, Europa es la civilización que tiene el saber racional y el resto de las culturas tienen saberes que no son válidos, que no sirven, que son disparatados, que son muestra de la inferioridad de esos pueblos. Bien, entonces ahí vemos cómo, esto es lo que a mí me interesa, porque claro, lo que ya sabemos, ahí nació la filosofía, pero nadie nos dice qué es la filosofía. Yo ya vengo varias clases explicando qué es el mito y lo podemos entender. Pero qué es la filosofía no es una respuesta, una pregunta fácil de responder. No es tan fácil. Los filósofos nos solemos encontrar en un aprieto cuando nos dicen qué es la filosofía. Y yo siempre digo que hay tantas definiciones de filosofía como filósofos. No es fácil definir a la filosofía. Entonces, una manera de entender es, si yo quiero entender qué fue esa novedad, tengo que entender, bueno, a ver, qué había antes. El siglo XIX entiende que antes había pensamiento mítico infantil. Un exponente de esta tradición que fue muy importante y que es uno de los primeros historiadores de la filosofía, es decir, uno de los primeros que hizo la historia de los distintos sistemas filosóficos, al menos en la antigüedad, fue un inglés que se llamaba John Burnet, o Barnett, que escribió algunos libros sobre historia de la filosofía. Y este Burnet, para explicar el nacimiento del Logos, él dice que ahí aconteció una especie de milagro griego. Me sale como un trabalenguas, milagro griego. Eh, es decir, es como si en Grecia en el siglo VI hubiera caído del cielo la racionalidad. Y los griegos, gracias a su genio, dice Burnet, es decir, gracias a esa mentalidad distinta que tenían los griegos en relación a los otros pueblos, no se olviden, Europa se cree heredera de esos griegos, gracias a esa genialidad que tenían los griegos, sacaron desde sí al pensamiento racional, inventaron desde sí al pensamiento racional. Eso es muy importante, porque ¿qué quería decir? Que este pensamiento que nació en Grecia, que este logos naciente, esta nueva forma de entender el mundo, no le debía nada al mito. Como la racionalidad le va a deber algo a la irracionalidad. Por el contrario, es la superación. Es la superación, es la distinción. Es decir, entre el logos y el mito había como un corte, como una escisión. No tenían nada que ver, no se tocan, no se rozan, no se relacionan. El logos nació como de la nada. Yo suelo explicar esto apelando a un mito griego, que es el mito del nacimiento de Afrodita, que es una de las hijas favoritas de Zeus, el rey de todos los dioses y hombres, y que según cuenta el mito, Zeus sacó de su cabeza, desde sí mismo y por partenogénesis, es decir, por una génesis desde sí mismo, sin la mediación de un otro, en este caso de su esposa Hera, o de alguna otra mujer, por partenogénesis, desde sí mismo, de su cabeza, Zeus sacó a Afrodita, su hija favorita, guerrera y sabia, ya completamente armada y perfecta. La interpretación que hace Burnet acerca del origen de la filosofía se parece mucho a ese mito. Es como si los griegos hubieran sacado de su cabeza, de la nada, allá la racionalidad pura, a lo que es la racionalidad que la ciencia positiva del siglo XIX está poniendo en su máxima expresión, ¿no? Como si ahí ya hubiera nacido completamente pura, perfecta, inmaculada la racionalidad. Y el mito entonces era todo aquello que se despreciaba. ¿Vamos bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Vamos bien. No veía la metáfora por detrás de los mitos, el mensaje entre líneas. Claro,
Claro, muy bien, Manuel. Un poquito egocéntricos los griegos, no, un poquito, los griegos no, un poquito etnocéntricos estos europeos que están pensando en la historia del pensamiento. No los griegos tendrían su propio rollo, su propio etnocentrismo, pero esto que estoy explicando es el eurocentrismo o el etnocentrismo, sí, el autor, claro. Eh, Muy bien, Manuel, no veían esa metáfora entre líneas que yo expliqué la vez pasada, que los mitos no son relatos medios tontos. Yo les cuento en antropología filosófica el mito sobre el origen del tabaco de los indios terenos del Amazonas. Y entonces, perdonen que lo repita, pero para que se entienda cómo entendía el siglo XIX al mito, puedo repetir este. Podríamos poner otros mitos, pero bueno, para no llenarlos de mitos, ya vamos a ver muchos ejemplos más adelante. Repito algunos, así afianzan por otro lado esos conocimientos. Eh, en el mito tereno, no sé si se acuerdan algunos, se explica de dónde sacaron estos tipos el tabaco. Estos indios fuman tabaco. Entonces, cuando se les pregunta, ¿y ustedes cómo saben del tabaco, como saben de esa planta, que si se seca y se enrolla, se prende y es rica para fumar? eh, los terenos cuentan el siguiente mito. Y acá viene el relato, la narración que da cuenta del principio explicativo. Y dicen, había una vez una ogresa que manchaba con sangre menstrual las hojas de una planta que luego le daba de comer a su marido. El marido, cuando las comía, se sentía cansado y sin ganas de trabajar. Advertido por su hijo de que su esposa lo está envenenando, el hombre dice que va a buscar miel a la floresta. Entrechoca sus sandalias y descubre debajo de un árbol un panal caído junto a unos embriones de serpiente. Reserva un poco de miel para él y su hijo pura y mezcla en un pote un poco de miel con los embriones de serpiente que luego le da de comer a su esposa. La ogresa come la miel con los embriones de serpiente y le pica todo el cuerpo. Y entonces se da cuenta que su marido lo quiso engañar. Y entonces declara que lo va a devorar. Y el hombre sale corriendo. Y la ogresa atrás, corriéndolo diciendo que se lo va a comer crudo. El hombre, para protegerse, se sube arriba de un árbol, donde anían 3 loros. Entonces le arroja uno tras otro los 3 loritos a la ogresa para espantarla. Se baja del árbol, sale corriendo en dirección a una fosa que había cavado, la esquiva y la mujer cae en la fosa y se muere. Y el hombre tapa el pozo y a los días una extraña vegetación crece en su lugar. Por curiosidad el hombre deja secar las hojas al sol, luego las enrolla y, como les digo siempre, se fuma a la esposa, ¿sí? Se fuma al tabaco. Si yo les cuento esto, ustedes me dicen, disparate total de punta a punta. O sea, Burnett y todo lo del siglo XIX y todo el eurocentrismo, ¿cómo deja de fumar con Guido? Tendrían razón, es un disparate. Me dice, ¿qué tiene que ver el tabaco con todo eso? Entonces, ahí tendríamos un muy buen ejemplo de cómo algunos mitos, después les voy a leer algunos que no, pero algunos mitos superficialmente parecen disparates y parecen producto de imaginación. Después sabemos, gracias a los estudios de los antropólogos, por ejemplo en este caso Levi-Strauss, que es un antropólogo que estudió este mito, que no son nada disparatados. Y que el mito ahí está dando cuenta, por ejemplo, del origen de la cultura, que el mito trata sobre la cocina. Digamos que la miel y el tabaco están puestos ahí como los dos extremos de la cultura. El alimento crudo y el alimento quemado, los únicos que se consumen de esa manera, la miel cruda, el tabaco quemado, y en el medio la cocina. Y en el comienzo está el principio femenino de la mujer, que envenena de manera natural al hombre, la mujer del lado de la naturaleza, y el hombre que envenena a la mujer de manera artificial, porque hace un preparado. El hombre trae la cultura a los seres humanos. Y al principio del relato hay una mujer en una posición alta y abierta, y al final del relato hay una posición de una mujer baja y cerrada y tapada, y así podríamos hablar 2 horas de cómo, metiéndonos en el relato, vemos un montón de, como de correspondencias, o vemos una racionalidad. Vemos eso que dije, que era como un principio de inteligibilidad. Es decir, entendemos que no es nada disparatado y que es muy complejo. Bien, entonces, en el siglo XIX, sin embargo, se creía que era un disparate. Esa concepción del mito terminó definiendo a la filosofía como racionalidad y al saber de los griegos como algo que no se continuaba ni se desprendía del saber religioso. Es una concepción no solo eurocéntrica, sino positivista, ¿no?
o si quieren al revés, es positivista y entonces es eurocéntrica del conocimiento, ¿no? Bien, ¿qué es lo que nace en Grecia entonces? Nace la racionalidad. Manuel, lo importante sería si en la época mítica entendían a los mitos de manera literal o si los veían como relatos que traen conocimiento encriptado en ellos. Bueno, mirá, si vos le preguntás a uno de los indios terenos, bueno, ¿qué quería decir eso? No te va a dar la explicación que da el antropólogo. Pero yo te puedo preguntar a vos cuáles son las relaciones de parentesco que tenemos nosotros y de dónde vienen. Y tal vez tampoco vos me las puedes explicar. Vos me puedes explicar quién es tu mamá y tu papá. Pero por qué razón esas personas son consideradas papá y mamá, eso tal vez vos no lo sabés. Porque yo te puedo decir que en otras sociedades los valores de los parientes van cambiando. No necesariamente la hermana de mi papá es mi tía en una cultura. Puede no serlo. Entonces, y seguramente si vos le preguntas a un griego que, digamos, qué representaba, no sé, Gea, te va a decir Gea es la diosa y va a andar por ese nivel, como superficial. Lo que no quita que haya una complejidad en la comprensión. Digamos, el mito, entonces el pensamiento eurocéntrico veía el mito como algo irracional y al logos como algo racional. Exactamente, Tatiana. eh, Más allá, porque ahí el problema está en que no si, digamos, los que vivían en la concepción mítica no hacen el estudio que hace la filosofía o el antropólogo. Lo que no quita que ese pensamiento fuera complejo. Y en esa complejidad habilita o hace posible que exista una cultura, ¿no? Si fueran relatos tan tontos, no serían los relatos que han organizado a las sociedades. Perdón, hay algo que no entendí. Quizá me pregunto una burrada. Pero previo al Logos en Grecia, ellos mismos también tenían mitos, claro. Entonces, ellos también eran infantiles. Bueno, sí, ellos serían infantiles. Muy bien la pregunta Agustina, estaba bien despierta. Como los griegos tenían mitos y después inventan la razón. Bueno, ahí los griegos pasaron a la adultez. Pasaron a la adultez. Es como si ellos hubieran sido el único pueblo que llegó a la mayoría de edad, que llegó a la adultez. Ahí sería, ya abandonaron ese periodo, esa etapa. Evolucionaron, sí, sí, porque piensen que es el siglo XIX, que también es el siglo en donde el evolucionismo tiene una fuerte impronta, ¿no?, en el pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que nace en Grecia? ¿Qué es lo que nace ahí en ese siglo sexto con ese milagro? Nace la racionalidad, que a lo largo de la historia va a tener dos formas. Va a tener la forma propiamente filosófica y va a tener la forma científica. Guido, pero los que consideraban que el mito era algo irracional o infantil, ¿no eran los europeos? No, los europeos. Los griegos no decían nada del mito. Los griegos tenían sus propios mitos. Porque de hecho, cuando nace la filosofía, los propios filósofos, o no todos, algunos puede ser que sí, no descartan a los relatos mitológicos. En realidad, acá hay algo que es lo que esta construcción europea no estaba viendo, no quería ver, no le convenía verlo. Que estos saberes, digo, estaba el mito, nace el logos, y dije que del logos nace la filosofía y la ciencia. Mito, filosofía y ciencia son respuestas distintas a un mismo problema. Son distintas maneras que no se excluyen. Creo que ya les dije la vez pasada, perfectamente yo puedo explicar el origen del ser humano a partir de un mito como el de Adán y Eva, que explica que el ser humano es un ser mortal que tiene conciencia de su muerte porque Dios nos echó del paraíso, o puedo explicar qué es el ser humano apelando a la teoría de la evolución que dice que de una especie de simios nace una nueva especie homínida en la que estos nuevos seres tienen conciencia de su propia finitud. Y estoy explicando lo mismo en realidad, con estrategias distintas, con estilos distintos, con métodos distintos, con distintas condiciones de producción del saber, pero son saberes válidos, que es lo que a Europa del siglo XIX no le conviene ver. Entonces, por supuesto, los griegos de la antigüedad no tenían esta concepción del mito, por supuesto. Bien, entonces voy a repasar las preguntas, Guido. Pero los que consideraban que el mito era Grecia también, sí, ahí respondí. Agustina, claro, pero Europa necesita alguna justificación para posicionarse como superior al resto. Claro, eso es lo que me interesa que se entienda. Que esta primera lectura acerca de qué era el mito se corresponde con lo que está pasando en el presente de estos pensadores. Estos pensadores están pensando la Grecia de la antigüedad, pero su presente es el presente del colonialismo.
Entonces, de alguna manera está duplicado en el mundo antiguo las relaciones de poder que hay en el mundo moderno colonial, ¿no? Las relaciones de poder entre Europa y Asia y África y América están trasladadas o duplicadas al mundo de la antigüedad entre Grecia y el resto de los pueblos, ¿no? Bien, entonces, pero ninguna anula la otra, exactamente, ninguna anula la otra. No, el pensamiento filosófico no anula, lo vamos a ver más adelante, o lo vamos a ver en la interpretación del siglo XX, de que fue este paso del mito al logos, les dije en los próximos videos, en una hora más o menos. eh, son, son soluciones distintas. Acuérdense del ejemplo del problema del arjé. El problema no desaparece con las soluciones. Entonces, no es que una solución no servía y otra, ahora sí se resolvió el problema. No, sabemos que los problemas no se resuelven, no se disuelven. Por lo tanto, las soluciones siguen estando. Recuerden el ejemplo del problema. Yo tengo el problema del árbol caído en el sendero y mi solución es pasar por arriba. Y mi solución es hacer un sendero. Esto es el mito y esta es la filosofía. Pero este camino no es que vino a hacer desaparecer a esto. O dijo, no, acá está la verdadera resolución del problema y desapareció el árbol. No, el problema está siempre ahí. Entonces, esta concepción de que son tres formas distintas, ya por supuesto está explicado desde una concepción muy distinta de la del siglo XIX, ¿no? Muy bien, entonces esa fue la primera imagen que hubo del paso del mito al logos, como una superación, vamos a decirlo, como una superación, como una maduración. El logos viene a ser el pensamiento maduro y adulto. Como una evolución, alguien lo dijo, y está bien, y hay interpretaciones en esa línea también. Ha evolucionado la mente. Una mente que en un caso se conectaba con una lógica, con la realidad, ahora se conecta de mejor manera. Hay una evolución. Hay un proceso de abstracción, se va a hablar. Llegó el pensamiento abstracto, ¿no? Mientras que antes estaba ese pensamiento como infantil, en donde yo digo, malo el árbol porque me golpeó. En la filosofía habría aparecido el pensamiento abstracto. Es otra manera de entender qué es ese logos. Todo dentro de esta misma concepción eurocéntrica. Pensamiento abstracto o pensamiento racional, siendo el mito lo irracional. Lo que nació acá es la racionalidad. Muy bien. Bueno, esa es la primera concepción acerca del paso del mito al logos que se definió en la Europa del siglo XIX. Ok.